Tercer audio. Del libro Colaciones de Juan Casiano. Conferencias 9ª y 10ª sobre la oración. Capítulo 10. Segunda conferencia del Abad Isaac de la oración. 1. Preliminares. Entre las sublimes enseñanzas de estos solitarios que con el favor divino he consignado, aunque con un estilo harto deficiente, el orden de la narración me obliga a abordar ahora un punto que a primera vista parecerá menoscabar la importancia del tema propuesto. Tal vez va a aparecer como un lunar en un bello rostro humano. Y sin embargo, abrigo la esperanza de que los sencillos sacarán enseñanzas muy provechosas de lo que dice el Génesis acerca de la imagen de Dios omnipotente en nosotros. Tanto más cuanto que esta verdad es de tal trascendencia que el ignorarla extrañaría una grosera blasfemia y aún podría ser de grave detrimento para la fe católica. 2. De la costumbre que existe en Egipto de anunciar la Pascua. Existe en Egipto esta antigua tradición. El día de Epifanía es, al decir de los sacerdotes de la provincia, el del bautismo del Señor y de su nacimiento según la carne. Por eso este doble misterio no se celebra entre ellos como en Occidente, en dos solemnidades distintas, sino en una sola festividad. Pues bien, después de esa fiesta en Epifanía, el obispo de Alejandría envía cartas a todas las iglesias y monasterios del país para notificar las fechas en que principian la Cuaresma y la Pascua. Habían transcurrido varios días desde la conferencia con el abad Isaac. Según costumbre, llegaron de Alejandría las cartas oficiales del obispo Teófilo. Pero no satisfecho éste con anunciar la Pascua, compuso también un tratado dogmático contra la absurda herejía de los antropomorfitas, refutándola con gran copia de argumentos. Esto provocó un general descontento entre los monjes, cuya simplicidad les había inducido con la mayor buena fe a aquel error. Muy pronto, un gran número de ancianos recibieron estas cartas de tan mal talante que opusieron resistencia al obispo, declarando que era reo de grave herejía. Decidieron que toda la comunidad de los monjes debía considerarle como a excomulgado, puesto que contradecía abiertamente la Sagrada Escritura, negando que el Dios Todopoderoso tenía figura humana, cuando el Génesis dice formalmente que Adán fue creado a su imagen. En una palabra, los monjes que moraban en el desierto de Escete y eran considerados tanto en ciencia como en santidad superiores a los de los monasterios egipcios, rechazaron de común acuerdo la carta episcopal. Entre los sacerdotes hubo una sola excepción, nuestro presbítero, el abad Pafnucio. De los demás, que presidían las otras 3 iglesias del yermo, ninguno en absoluto permitió leerla o recitarla en las asambleas. 3. El abad Serapión y la herejía antropomorfita en la que le precipitó su simplicidad. A las víctimas de este error se sumaba un solitario llamado Serapión, celebrado desde hacía mucho tiempo por la austeridad de su vida y su consumada virtud.
pero su ignorancia en este punto era tanto más peligrosa a los que profesaban la verdadera fe cuanto mayor era el prestigio de que gozaba en razón de su edad provecta y su vida ejemplar. Esto le situaba en un lugar relevante entre los monjes. A pesar de las repetidas instancias del santo presbítero Pafnucio, todo fue en vano. Nadie pudo lograr de él que volviera a la verdadera fe. Esta creencia le parecía a él una innovación. Los ancianos, decía, no la habían siquiera conocido y él mismo no la había enseñado jamás. Pero cierto día se presentó casualmente un diácono por nombre Fotino, varón de vastos conocimientos. Su deseo de conocer a los monjes que moraban en el yermo de Escete le había conducido allí desde Capadocia. El venerable Pafnucio le acogió con grandes muestras de afecto y alegría. Deseoso de dar confirmación a la doctrina de las cartas episcopales, rogóles pusiera en presencia de los hermanos cómo las iglesias católicas de Oriente interpretaban esta frase del Génesis: «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza». Fotino explicó que todos los obispos de estas iglesias estaban de acuerdo en no interpretar a la letra del pasaje bíblico. Esta imagen y semejanza divinas las tomaban en un sentido espiritual. El diácono defendió asimismo esta opinión con palabras ricas de contenido doctrinal y adujo innumerables testimonios escriturísticos. No era posible sostener que la majestad de Dios, por ser infinita, incomprensible e invisible, pudiera tener algo compuesto como nosotros, algo análogo a la forma humana que le limitara y circunscribiera. Nuestra mirada, igual que nuestro espíritu, eran totalmente incapaces de captar y comprender esa naturaleza incorpórea, ajena a toda composición, absolutamente simple. La exposición de nuestra doctrina triunfó al fin. Nuestro venerable anciano cedió ante tantas y tan atinadas razones, adhiriéndose a la fe tradicional. Este cambio repentino llenó al abad Pafnucio no menos que a nosotros de una alegría sin límites. Dios no había permitido que un varón de tan avanzada edad y de virtud tan eminente, y a quien sólo su ignorancia y una simplicidad ingenua habían precipitado en aquel error, anduviera hasta el fin fuera del camino de la verdadera fe. Sin más, nos levantamos para ofrecerle al Señor públicas acciones de gracias. No obstante, durante nuestra plegaria, el buen anciano sintió una turbación extrema al comprobar que se le esfumaban las formas humanas bajo las cuales solía representarse a la divinidad en la oración. Súbitamente se deshizo en gemidos y lágrimas y, prosternado en tierra, se lamentaba con grandes gritos: «Desgraciado, desgraciado de mí, me han arrebatado a mi Dios, no tengo ya nada en que fijarme y asirme, no sé a quién adoro, a quién dirigirme, no lo sé». Nos sentimos profundamente conmovidos ante semejante actitud. Además, conservábamos vivo el recuerdo de la última conferencia. Por eso nos dirigimos de nuevo al abad Isaac. Al verle, le hablamos así: «4. Junto al abad Isaac. Pregunta sobre el error del abad Serapión». Más que el suceso inaudito de estos últimos días,
Lo que nos mueve a venir a verte es el recuerdo imborrable que guardamos de tu conferencia. No obstante, el grosero error del abad Serapión ha hecho crecer más este deseo. A nuestro juicio, si el anciano ha caído en él, es debido a las astucias del enemigo. Estamos profundamente consternados al ver los efectos de tal caída. Por de pronto se está malogrando el fruto de tantos y tan penosos trabajos como ha soportado a lo largo de 50 años en el desierto con un tesón admirable. Luego, y esto es lo más lamentable, se expone, si persiste en su error, a una muerte eterna. Quisiéramos saber, ante todo, cuál es el origen y la causa de un yerro tan grave. Por eso te rogamos nos enseñes cuanto antes el medio de llegar a esa oración que con tanta elocuencia nos expusiste anteriormente. Tu hermosa conferencia nos llenó de admiración, sin embargo, no nos trazó aún el camino por el que podemos llegar al término apetecido. 5. Origen de la teoría antropomorfita. Isaac. No debe sorprendernos que un hombre de suyo simplicísimo, que no ha recibido instrucción alguna en punto a la doctrina sobre la sustancia y naturaleza divinas, haya sido víctima hasta el presente de su ignorancia, permaneciendo adherido a este error. En realidad, no ha hecho sino tributar pleitesía a antiguas creencias en boga. No se trata aquí, tal como vosotros suponéis, de una nueva ilusión de Satanás, sino más bien de ciertas reminiscencias del antiguo paganismo que se complacía en revestir de forma humana a los demonios que adoraba. En la actualidad hay quienes creen que la majestad incomprensible e inefable de Dios verdadero debe representarse bajo la forma de alguna imagen sensible, y están convencidos de que es imposible fijar su pensamiento y consagrarse a la oración si no tienen presente en el espíritu y ante sus ojos una imagen a la cual ofrecer sus súplicas. De no ser así, les parece que están en presencia del vacío y de la nada. Este error es el que condena el apóstol al decir: «Y mudaron la gloria incorruptible de Dios en la semejanza de una imagen corruptible de hombre». Y Jeremías dice asimismo: «Mi pueblo mudó su gloria en un ídolo». Tal es para muchos el origen gentilicio de esa herejía. Otros, en cambio, que han sabido sustraerse a la superstición pagana, incurrían en ella por ignorancia y rusticidad, tomando al pie aquella frase de la Escritura: «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza». La herejía antropomorfita ha nacido propiamente de la interpretación torcida de este texto. Interpretación, desde luego, desestable. En ella se sostiene con una obstinación diabólica que la sustancia infinita y simplicísima de Dios ofrece los mismos rasgos materiales y la misma forma de nuestro organismo humano. Todo aquel que esté bien iniciado en los principios del dogma católico rechazará como una blasfemia gentílica esta concepción absurda. De este modo llegará a aquella oración purísima en que no cabe representación sensible ni admite forma corporal en la divinidad. Esa oración que aparta incluso del espíritu el recuerdo de toda imagen o idea perniciosa que pueda alterar la verdad. ≫. ¿Por qué Jesucristo se nos aparece en su humildad o en su gloria?
Os dije en la conferencia precedente que la elevación del alma en la oración está en razón directa de la pureza en que ha vivido antes de ella. Paulatinamente y a medida que avanza por los caminos de la purificación, se aparta de la vista y recuerdo de las cosas terrenas y sensibles. Por donde llega a hacerse capaz de ver con sus ojos interiores a Jesús en la humildad de su cuerpo mortal o glorificado en la majestad y brillo de su gloria. Porque no podrá ver a Jesús cuando aparezca en el esplendor de su reino, quien, estando todavía dentro de esta especie de debilidad de los judíos, no pueda decir con el apóstol: aunque hayamos conocido a Jesucristo según la carne, ya no le conocemos como tal. Únicamente pueden contemplar su divinidad con ojos muy puros los que, elevándose por encima de todas las obras y pensamientos bajos y terrenos, se retiran y suben con él a esta montaña elevada de la soledad. En ella Jesucristo aparta a las almas del tumulto de las pasiones y las separa de la turbación de los vicios. Y así, sublimadas con la eminencia de las virtudes, les revela la gloria y el esplendor de su rostro. Es que tienen los ojos del corazón bastante puros para contemplarle. Cierto que Jesús se deja ver también de los que habitan en las ciudades y las aldeas, es decir, de los que están ocupados en la vida activa y en las obras de caridad. Pero en esta gloria y en esta majestad radiante sólo se da a conocer a los que pueden subir, como Pedro, Santiago y Juan, a la montaña de las virtudes. Así es como en otro tiempo se apareció a Moisés y habló a Elías en el fondo de una soledad. Jesucristo mismo ha querido confirmarnos esto con su ejemplo y trazarnos en su persona el modelo de una perfecta pureza. Siendo él hontanar de toda santidad, no tenía necesidad, como nosotros, de retiro y soledad para alcanzarla. Además, siendo la misma pureza, no podía contaminarse con el roce de las muchedumbres ni con el consorcio de los hombres. Al contrario, cuando le place, su contacto y su presencia santifica y aquilata cuanto hay de impuro en los hombres, y sin embargo de ello se retira a la montaña completamente solo para orar. Quiso enseñarnos con esta actitud que cuando queremos ofrecer a Dios las oraciones perfectas y las puras afecciones de nuestro corazón, debemos separarnos como Él de la confusión y bullicio del mundo. Merced a ello, aun estando en una carne mortal, podremos conformarnos de algún modo con esta soberana beatitud que se promete a los santos en la otra vida y, según la palabra de San Pablo, considerar a Dios todo en todas las cosas. (7) ¿En qué consiste el fin y perfección de nuestra plegaria o la bienaventuranza perfecta? Entonces veremos el pleno cumplimiento de la oración que nuestro Señor dirigió a su Padre por los discípulos, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y ellos en nosotros, y también que todos sean una misma cosa como tú, Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean en nosotros uno. La perfecta dilección por la cual Dios nos amó el primero llenará nuestro corazón por la virtud de esa plegaria. Nuestra fe nos anticipa que esa oración no será vana. Veamos cuáles serán las señales de ello.
En nosotros no habrá más amor, deseo, afán, esfuerzo, ni más pensamiento, vida, palabra ni respiración que no sea para el mismo Dios. La unidad que existe actualmente entre el Padre y el Hijo y entre el Hijo y el Padre se nos comunicará en lo más íntimo del alma. Del mismo modo que Dios nos ama con una caridad perfecta y pura en la que no cabe defección, también nosotros le estaremos unidos por la indisoluble unidad de una dilección sin mengua. Estaremos de tal suerte adheridos a Él que todo cuanto esperamos, entendemos, hablamos, será todo por Él. De este modo llegaremos a la meta suspirada que el Señor deseaba para nosotros en su plegaria, que todos sean una misma cosa, yo en ellos y tú en mí, para que sean consumados también ellos en la unidad. Y también, Padre, aquellos que me diste, quiero que donde yo estoy estén ellos también conmigo. Tal debe ser la destinación, el ideal del solitario. Con todas las energías de su ser debe aspirar desde esta vida a poseer la posesión de la futura bienaventuranza, a pregustar en su cuerpo mortal la vida de la gloria celeste. Este, repito, es el fin de toda perfección, que el alma, libre de todo lastre de la carne, como alada, se despegue de las cosas visibles y vuele rauda hacia las alturas del espíritu, que toda su vida, que todos los movimientos de su corazón no formen en adelante más que una oración única e ininterrumpida. ⅷ Medios para llegar al recuerdo continuo de Dios. Germán. Tu primera colación nos había admirado sobremanera, por lo que nos hizo desear verte de nuevo. Pero nuestra admiración sube de punto después de lo que acabas de decirnos, porque cuanto más adelantos nos vemos con tus palabras a desear vivamente tamaña felicidad, más abatidos nos sentimos también al ignorar el medio conducente a un estado tan sublime. No obstante, nuestro espíritu se ha dedicado ampliamente a la meditación en la soledad de nuestras celdas. Permítenos ahora abrirte nuestro corazón y manifestarte nuestros pensamientos que quisiéramos establecer. Ten paciencia para escucharnos, pues es necesario seamos un poco prolijos. Estamos persuadidos de que tu caridad no va a molestarse por las inepcias de los débiles. Además, bueno es de vez en cuando publicarlas para rectificar su sinrazón y lo que tienen de absurdo. He aquí nuestro parecer. Creemos que todo arte o ciencia debe empezar, antes de poder alcanzar la perfección, por ciertos rudimentos o principios axiomáticos fáciles y asequibles por la inteligencia. Quiero decir que sus primeras enseñanzas deben ser como una leche racional que nos nutra y fortifique poco a poco, elevándonos insensible y gradualmente de los fundamentos a la cima más encumbrada. De esta suerte, captados los primeros principios y franqueando el alma, como quien dice, la puerta de esa nueva vida que abraza necesariamente y sin esfuerzo llega a penetrar sus secretos y alcanza la perfección. ¿Cómo es posible, pongo por caso, que un niño pronuncie las sílabas y forme las palabras si antes no ha aprendido a conocer bien las letras? ¿O cómo podrá leer de corrido y sin vacilar quien apenas puede leer 3 palabras seguidas?
¿cómo podrá llegar a ser hábil en la retórica o en la filosofía quien no conoce todavía las reglas de la gramática? Por la misma razón, creemos que este arte divino que nos enseña a mantenernos inseparablemente unidos a Dios tiene también sus fundamentos y bases, y que es menester establecerlos primero y consolidarlos después para asentar enseguida sobre ellos este edificio espiritual de la perfección. En nuestro concepto, estos cimientos se reducen a dos. En primer lugar, hay que saber buscar algo que llene nuestra mente y nos sirva para pensar en Dios. Luego, encontrar el medio de fijar esta idea u objeto de meditación para mantenernos en ella constantemente. Nosotros creemos que en estos dos principios estriba toda perfección. Por eso deseamos saber cuál puede ser esa fórmula capaz de hacernos concebir la idea de Dios y tenerle sin cesar presente en nuestra mente. De modo que teniéndola siempre ante los ojos, no bien nos damos cuenta de que la hemos dejado escapar, tengamos dónde dirigir enseguida nuestro pensamiento. Esto puede facilitarnos el asirla de nuevo sin perder el tiempo en inútiles ambages y rodeos. Porque sucede a veces que, después de estar largo tiempo divagando y como perdidos en nuestra oración, intentamos volver a nosotros como de un profundo sopor, despertando de nuestro sueño. Pretendemos entonces renovar el recuerdo de Dios, que estaba ya ahogado en nosotros. Pero el largo esfuerzo que esto supone nos fatiga y antes de que hayamos recuperado nuestros antiguos pensamientos, la atención jadea, sumiéndonos en la disipación y el olvido. Nuestro espíritu no ha podido, replegándose dentro de sí mismo, concebir una sola idea sobrenatural. Ahora bien, es evidente que si caemos en esta confusión es porque no tenemos nada concreto, una fórmula, por ejemplo, que nos propongamos como un objetivo fijo y podamos de pronto atraer y centrar en él nuestro espíritu, o sea, algo que sea capaz de hacerle salir de esa fugacidad que engendra la distracción que le ha llevado largo tiempo a la deriva para anclarlo seguro en el puerto de la paz. Así sucede que nuestra alma, sumida en esta ignorancia y en tal multitud de obstáculos y dificultades, anda errabunda y como en una embriaguez continua, discurre sin brújula de objeto en objeto, sin detenerse en ninguno. Si un pensamiento espiritual le sobreviene más por azar que por su propia labor e investigación, se siente incapaz de retenerlo por mucho tiempo. Y es que las ideas se le suceden unas a otras como un perpetuo flujo y reflujo, aceptándolas todas sin seleccionarlas. Y claro, no puede darse cuenta de su principio ni cuándo se alojaron en su mente, como no puede tampoco percatarse de su fin y cuándo dejaron de permanecer en ella. ℂ. Respuesta. Fuerzas que la inteligencia reporta de la experiencia. Isaac, la pregunta que me hacéis es tan precisa y sutil que ello es señal inequívoca de que no andáis muy lejos de la pureza. Apenas si se puede, no digo ya comprender esta materia, pero ni siquiera apreciar las dificultades que dices, a no ser que se interviniera en ello mucho tiempo y se realicen muchos esfuerzos para penetrarla.
Preciso es haber sido amaestrado durante mucho tiempo por la larga experiencia de una vida regulada y exacta para poder tener, al fin, la audacia de llamar a la puerta de esa pureza divina o arder en deseos de poseerla. Pero, según puedo ver, por lo que acabáis de decir, no sólo habéis llegado al umbral de una oración tan excelente, sino que habéis penetrado en su interior, conociendo de una manera tangible una gran parte de lo que oculta como más secreto e impenetrable. Por donde colijo con evidencia que no ha de costarme gran trabajo introduciros, en tanto que Dios me conceda su gracia, en los senos más profundos de este santuario, y que no os será difícil intuir las cosas que voy a tratar de enseñaros. Es conocer la mitad de una cosa, saber lo que debe hacerse para conocerla, y un hombre es tanto más sabio cuanto mejor conoce lo que ignora. De ahí que no temo pasar por una persona ligera o que traiciona la verdad que posee, descubriéndoos hoy lo que en la conferencia precedente había querido ocultaros acerca de la perfección y de la excelencia de la plegaria. Y es que en el estado en que os halláis, Dios solo, prescindiendo de mis palabras y aún de mi ayuda, os haría comprender más cosas sobre este punto que las que yo pudiera explicaros. 10. Escuela de oración continua. El símil que habéis adoptado, con mucho tino, por cierto, entre el aprendizaje de la oración continua y la instrucción de los niños está plenamente justificado. Estos no pueden aprender el alfabeto, ni reconocer sus letras, ni trazarlas con mano firme y segura, si no tienen al efecto signos o caracteres cuidadosamente grabados en el encerado. Llegan a saber escribir a fuerza de fijarse en ellos y ejercitarse diariamente en reproducirlos. Análogamente en la ciencia del espíritu. Es preciso que tengáis un modelo hacia el cual podáis orientar con insistencia vuestro rayo visual. De esta suerte os habituáis a tenerlo sin cesar en vuestro pensamiento, os lo apropiáis gracias a esta meditación continua y así podéis elevaros a más amplia contemplación. Pero veamos cuál es este modelo que ha de serviros de instrucción, esta fórmula de oración que buscáis. Todo monje que tiene la mente fija en el recuerdo constante de Dios debe habituarse a meditarla constantemente y con su ayuda rechazar los demás pensamientos, porque no podrá retenerlas sino a cambio de inhibirse totalmente de las solicitudes y voliciones carnales. Este es un secreto de incalculable valor. Nos lo han transmitido los contados supervivientes de los padres de la primera edad y sólo lo manifestamos a ese corto número de almas a quienes acucia la sed de conocerlo. Si queréis que el pensamiento de Dios more sin cesar en vosotros, debéis proponer continuamente a vuestra mirada interior esta fórmula de devoción. Ven, oh Dios, en mi ayuda, apresúrate, Señor, a socorrerme. No sin razón ha sido preferido este versículo entre todos los de la Escritura. Contiene en cifra todos los sentimientos que pueda tener la naturaleza humana, se adapta felizmente a todos los estados y ayuda a mantenerse firme ante las tentaciones que nos solicitan. En efecto,
entraña la invocación hecha a Dios para sortear los peligros, la humildad de una sincera confesión, la vigilancia de un alma siempre alerta y penetrada de un temor perseverante, la consideración de nuestra fragilidad. Hace brotar asimismo la esperanza consoladora de ser atendidos y una fe ciega en la bondad divina, siempre pronta a socorrernos. Quien recurre sin cesar a su protector adquiere la seguridad de que le asiste a todas horas. Viene a ser como la voz del amor urgente, de la caridad acendrada. Es como la exclamación del alma cuya mirada se posa medrosa sobre las asechanzas que la rodean, que tiembla frente a los enemigos que la asedian día y noche y de quienes sabe que no puede librarse sin el auxilio de aquel que invoca. Este versículo es una muralla inexpugnable y protectora, una coraza impenetrable y un escudo firmísimo contra todos los combates del demonio. El que vive dominado por la acedia, la aflicción de espíritu, la tristeza o abrumado por algún pensamiento, encuentra en estas palabras un remedio saludable, y es que nos muestra que aquel a quien invocamos es testigo ocular de nuestros combates y no se aleja nunca de los que en él confían. Mas si con signo inverso todo parece felizmente logrado en lo que afecta a nuestra salvación y nuestro corazón rebosa de jocunda euforia, estas palabras santas nos ponen también sobre aviso, porque nos advierten que no debemos engreírnos por una dicha en que es imposible mantenerse estable sin la protección de Dios, pues confesamos no sólo que tenemos necesidad de su ayuda, sino también que nos es preciso experimentarla cuanto antes. En una palabra, en cualquier situación en que nos pongan las circunstancias de la vida, esta plegaria nos será siempre útil y necesaria, porque quien desea que Dios le ayude siempre y le socorra en todos los trances, revela bien a las claras que le es menester este auxilio. Y no únicamente cuando le acaricia la suerte y todo le sonríe, sino también cuando la prueba y la tristeza cunden en su alma. Puesto que de Dios depende tanto el librarnos de la adversidad como el hacernos vivir en la alegría. Además, debemos abundar en la idea de que la debilidad del hombre no puede, sin la ayuda de Dios, mantenerse a tono ni frente a los bienes ni frente a los males de la existencia. Supongamos que me siento combatido por la tentación de la gula. Mi espíritu apetece en el desierto las viandas que el yermo no produce. En las más hondas soledades percibo el olor de los manjares que se sirven en la mesa de los príncipes. ¿Qué mejor entonces que decir: Dios mío, ven en mi ayuda, apresúrate, Señor, a socorrerme? Tengo la tentación de anticipar la hora de la comida y siento mi corazón taladrado de dolor por la violencia que me es preciso hacerme para guardar la medida fijada por la sobriedad prudencial. ¿Qué puedo hacer en esta tribulación sino exclamar con lágrimas y gemidos: Dios mío, ven en mi ayuda, apresúrate, Señor, a socorrerme? Las rebeldías de la carne me obligarán alguna vez a observar ayunos más rígidos y a una abstinencia más dura que de costumbre. Pero no me siento con fuerzas para ello debido a la debilidad de mi estómago. Con el fin de permanecer firme en mi primera resolución o para obtener al menos que los ardores de la carne se extingan sin el remedio violento de una abstinencia tan dura,
suplicaré con fervor. Dios mío, ven en mi ayuda. Apresúrate, Señor, a socorrerme. Ha llegado la hora regular que me invita a tomar el alimento, pero sucede que el pan me causa fastidio, nada me apetece y me veo falto del necesario sustento. Entonces prorrumpiré con gemidos diciendo: Dios mío, ven en mi ayuda. Señor, apresúrate a socorrerme. Algunas veces, para contener mi corazón, que se disipa, quiero aplicarme a la lectura. Fatalmente comienzo a sentir un dolor de cabeza que me impide seguir adelante o me vence el sueño a las 9 del día. Si levanto la cabeza y me hago violencia para leer, no tardaré enseguida en caer rendido sobre mi libro. De este modo me siento movido a prolongar o anticipar el tiempo destinado para el descanso. Más aún, la violencia del sueño que no puedo vencer me hace entrecortar la recitación de los salmos y oraciones canónicas durante la sinaxis. ¿Qué haré yo en este estado sino clamar a Dios desde el fondo de mi corazón? Dios mío, ven en mi ayuda, apresúrate, Señor, a socorrerme. El sueño permanece lejano a mis pupilas, me hallo fatigado con insomnios e ilusiones diabólicas. Sin poder pegar los párpados, me es imposible tomar el descanso reparador que necesito por la noche. Suspirando, acudiré al Señor con esta plegaria. Dios mío, ven en mi ayuda. Señor, apresúrate a socorrerme. Estoy todavía en lucha contra los vicios, me halagan los deleites de la pasión, la carne me tienta y pretende, a favor del sueño, arrebatar solapadamente mi voluntad, inclinándome al consentimiento. Para impedir que en este trance el ardor del fuego enemigo abrase las flores delicadas y suaves de la castidad, ¿qué mejor que exclamar: Dios mío, ven en mi ayuda, Señor, apresúrate a socorrerme? Siento en mí extinguidos los dardos encendidos de la concupiscencia y como amortiguados los incentivos de la carne, para que esta virtud que he conseguido, y por mejor decir, para que esta gracia de Dios persevere en mí, diré de continuo: Dios mío, ven en mi ayuda, Señor, apresúrate a socorrerme. La ira, la concupiscencia, la tristeza me atormentan y me turban. Una fuerza incoercible me empuja a ceder en la suavidad que me había propuesto como ideal. Temeroso de que la ira engendre en mí el acíbar y la hiel, con gemidos sólidos de lo más profundo del alma exclamaré: Dios mío, ven en mi ayuda. Señor, apresúrate a socorrerme. Soy presa del tedio, siento la tentación de la vanagloria y del orgullo. La negligencia y la tibieza ajena suscitan en mí, al compararlas con mi aplicación, una secreta y furtiva complacencia. Para que esta sugestión del enemigo no prevalezca, ¿qué mejor entonces que prorrumpir con un corazón contrito y humillado: Dios mío, ven en mi ayuda, apresúrate, Señor, a socorrerme? He conseguido la gracia de la humildad y de la simplicidad y he dominado, gracias a una continua compunción, la petulancia del orgullo. Mas recelo que el pie del soberbio y la mano del pecador van a hacerme tambalear. La altivez del triunfo puede poner en contingencia mi victoria y hacerme sangrar de una herida más profunda. Con el corazón en los labios suplicaré entonces: Dios mío, ven en mi ayuda, apresúrate, Señor, a socorrerme.
Pululan en mi mente distracciones sin número y los pensamientos más dispares anulan toda estabilidad en mi alma. Me siento falto de fuerzas para refrenar las tendencias divergentes de mis pensamientos. Me es imposible orar. Me siento vejado por un hervidero de fantasmas y figuras, simple proyección de recuerdos pasados. Unas veces son palabras que yo he pronunciado u oído, otras será efecto de lo que yo mismo he visto y puesto por obra. En tal situación, mi alma fría y estéril es incapaz de suscitar en mí el más leve sentimiento de devoción. ¿Qué es lo que me pondrá al abrigo de este estado desolador cuando ni las lágrimas ni los suspiros han sido suficiente para ponerme a salvo de él, sino esta plegaria? Dios mío, ven en mi ayuda. Apresúrate, Señor, a socorrerme. Mi alma ha encontrado su camino, su dirección. Mis pensamientos han cobrado estabilidad afianzándose en Dios. Mis pensamientos han cobrado estabilidad afianzándose en Dios. Aflora a mi corazón la alegría y mi espíritu se siente transportado de un gozo inexpresable. Todo este cortejo de bienes me los ha traído consigo la visita del Espíritu Santo. Es un desbordar de sentimientos sobrenaturales. En ellos soy favorecido con las más señaladas revelaciones. Y ante la iluminación súbita del Señor asoman una serie de evidencias hasta entonces totalmente insospechadas sobre los más profundos misterios. Ahora bien, para que merezca gozar largo tiempo de esta luz, debo decir a menudo y con toda el alma: «Oh Dios mío, ven en mi ayuda, apresúrate, Señor, a socorrerme». Los demonios me asedian de temores nocturnos, los espíritus inmundos me hostigan con sus fantasmas. El exceso de espanto ahoga en su fuente toda esperanza de salvación. Buscaré entonces un refugio en el contenido de este versículo como en un puerto de salvación y exclamaré con todas mis fuerzas: «Dios mío, ven en mi ayuda, apresúrate, Señor, a socorrerme». Animado con la venida y consolación del Señor, me siento como circundado de millares de ángeles, aquellos a quienes temía yo antes más que a la muerte y cuyo contacto e incluso su simple acercamiento me amedrantaba y hacía correr por todos mis miembros escalofríos de terror, ya no me inspiran la menor desconfianza. Ahora soy yo quien se atreve a ir a su encuentro y provocarles el combate. Para conservar largo tiempo esta intrepidez y vigor sobrenatural, nada más a propósito que clamar con todas las energías de mi ser: «Dios mío, ven en mi socorro, Señor, apresúrate a ayudarme». Sea pues este versículo el alimento constante de nuestra oración, en la adversidad para vernos libre de ella, en la prosperidad para mantenernos firmes y precavidos contra la soberbia. Sí, que sea esta plegaria la ocupación continua de vuestro corazón. En el trabajo, en vuestros quehaceres, yendo de viaje, no dejéis nunca de repetirla. Ya comáis, ya durmáis, en todos los menesteres de la vida, meditad este pensamiento. Vendrá a ser para vosotros una fórmula de salvación que no sólo os pondrá en guardia contra los ataques del enemigo, sino que os purificará de todo vicio y de toda impureza terrena. Al propio tiempo os elevará hasta la contemplación más subida de las cosas celestiales e invisibles, a aquel ardor inefable de oración que es de tan pocos conocido.
que el sueño cierre vuestros ojos pronunciando estas palabras, hasta que a fuerza de repetirlas adquiráis el hábito de decirlas incluso después de conciliar el sueño. Que sean, asimismo, al despertaros, lo primero que recuerde vuestro espíritu. Rezadlas de rodillas al dejar el lecho y que os acompañen desde entonces a lo largo de vuestras acciones, sin que os abandonen jamás. Las meditaréis según el precepto de Moisés, estando en casa y yendo de camino, durmiendo y al despertar. Las escribiréis sobre vuestros labios, las grabaréis sobre los muros de vuestras celdas y en el santuario de vuestro corazón. En suma, que estas palabras os acompañen como vuestro único refrán al postraros para la oración, y enseguida que os levantéis, seguid con ellas el ritmo ordinario de la vida, para que sea en todos los quehaceres de vuestra existencia una oración siempre viva y continua. XI. Oración a que se eleva el alma practicando la enseñanza que precede. Persista el alma en la rumia constante de estas palabras, hasta que, meditándolas sin cesar, encuentre el coraje suficiente para rechazar otros pensamientos, viendo que éstos no son más que riquezas y bienes deleznables. Además, limitándose a esta sola oración y versículo, llegará de una manera connatural y rápida a aquella bienaventuranza de que habla el Evangelio y que tiene la primacía entre todas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y así, en posesión de esta pobreza eminente, se cumplirá en él la sentencia del profeta. El pobre y el indigente alabarán tu nombre. De hecho, en verdad, ¿qué pobreza puede haber más grande y de mayores quilates que la de aquel que se reconoce desprovisto de todo recurso y solicita de la largueza ajena el auxilio que cada día necesita? Más aún, que ve que su vida y su ser se conservan a cada instante gracias a la divina bondad y se proclama con razón verdadero mendigo del Señor, dirigiéndole a diario con voz suplicante esta plegaria: Yo soy mendigo y pobre, pero Dios me ayuda. Por lo demás, el mismo Dios le colmará con su luz para hacerle ascender a la ciencia multiforme de Dios, saciándole de la visión de los misterios más sublimes y ocultos. Así lo afirma el profeta. Los altos montes para los ciervos, las piedras para los erizos. Este texto ilustra a maravilla la idea que tratamos de explicar. Todo aquel que persevera en la simplicidad de la inocencia no causa molestia ni es gravoso a nadie. Satisfecho con su simplicidad y con ella sola, no ambiciona otra cosa que un abrigo que le ponga cubierto del enemigo y le evite ser el blanco de sus adversarios. Semejante al erizo espiritual guarecido bajo la piedra del Evangelio, que es el recuerdo de la pasión del Señor y la meditación incesante de nuestro versículo, se hace capaz de soslayar todas las emboscadas del enemigo. De estos erizos espirituales se nos dice en el libro de los Proverbios: los erizos son animales inofensivos, solo saben defenderse haciéndose como un ovillo. No se guarecen en los agujeros de las piedras. Efectivamente, ¿quién más indefenso que un cristiano? ¿Quién más débil que un monje?
No solamente le faltan medios de vengar las injurias que se le infieren, sino que ni siquiera tiene el derecho de concebir el menor sentimiento de enojo o animosidad. Y esto aún, aunque sea tácitamente o en secreto dentro de su corazón. Aquel que ha arribado a este grado y continúa progresando, no solo posee la simplicidad y la inocencia, sino que, armado de la virtud de la discreción, se convierte en exterminador de las serpientes venenosas y mantiene juzgado a Satanás bajo sus plantas. El ardor encendido de su alma le asemeja a un ciervo espiritual que se apacienta sobre las montañas de los profetas y de los apóstoles, es decir, se sacia de sus celestiales y misteriosas enseñanzas. Vivificado con este alimento del que no cesa de nutrirse, penetra en el íntimo sentido de los salmos y así no es de maravillar que los recite no como compuestos por el profeta, sino como si fuera él mismo el autor. Esto es, como si se tratara de una plegaria personal, sintiéndose movido de la más honda compunción. O también los considera escritos adrede para él y comprende que los sentimientos que contiene no se realizaron solamente antaño en la persona del salmista, sino que se cumplen en él todos los días. Y es que en realidad los textos bíblicos se nos hacen más asequibles así. Aparece claramente su corazón y su meollo, si vale la expresión, cuando no solamente comprendemos su sentido por nuestra experiencia, sino que prevenimos ese mismo conocimiento. Entonces, lo que nos releva las verdades que contienen no son las palabras, sino la prueba que hemos hecho nosotros personalmente. Penetrados de los mismos sentimientos en los cuales fue compuesto o cantado el salmo, venimos a ser, por decirlo así, los autores. Nos anticipamos al pensamiento más bien que lo seguimos, captamos el sentido más que comprender la letra. Las palabras santas evocan en nosotros recuerdos de cosas vividas. Así, por ejemplo, los asaltos diarios que hemos soportado o sostenemos todavía, los descalabros o conquistas de nuestro celo, los beneficios de la divina providencia, las letras del enemigo, las negligencias del olvido tan sutil y presto a deslizarse en nuestra alma, las deficiencias debidas a la humana fragilidad, los engaños y pérdidas que sufrimos a causa de nuestra ignorancia. Todos estos sentimientos heterogéneos los encontramos expresados en los salmos. Pero por haberlos vivido antes tenemos una inteligencia mucho más profunda de ellos hasta ver todo cuanto se nos dice como en un espejo purísimo. Instruidos por lo que nosotros mismos sentimos, no lo percibimos como cosa meramente oída, sino experimentada y tocada por nuestras manos, no como una historia ajena e inaudita, sino como algo que damos a luz desde lo profundo de nuestro corazón, cual si fueran sentimientos que forman parte de nuestro propio ser. Repitámoslo. No es la lectura quien nos hace penetrar en el sentido de las palabras que decimos, sino la propia experiencia adquirida de antemano en la vida cotidiana. Por esta senda nuestra alma llegará a la pureza de la oración, que fue el blanco a quien intentó apuntar nuestra conferencia pasada según la gracia que Dios se dignó otorgarnos. Esta oración no es entorpecida por ninguna imagen, ni se sirve de frase o voces artificiales. Brota en un arranque de fuego que parte del corazón. Es un transporte inefable, una impetuosidad del espíritu,
una alegría del alma que sobrepuja todo encarecimiento. Arrebatada de los sentidos y de todo lo visible, el alma se engolfa en Dios con gemidos y suspiros que el lenguaje no puede traducir. 12. ¿Cómo fijar en la mente los pensamientos espirituales? Germán. Te habíamos pedido que nos dieras la ciencia espiritual. Has hecho más, pues nos has hablado también de la perfección, y todo en términos tan claros y precisos como podíamos desear. ¿Puede haber algo más perfecto y sublime que poder encontrar a Dios por el corto camino y por la meditación de un solo versículo franquear las fronteras de lo visible? Porque con él abrazamos en pocas palabras todos los sentimientos que puede engendrar la plegaria. No nos queda ya más que aprender una cosa. Este versículo que nos brindas como una fórmula de oración, ¿cómo podemos retenerlo y fijarlo en nuestra mente, libres por gracia de Dios de la vanidad de los pensamientos del mundo? ¿Cómo guardar de una manera constante los pensamientos espirituales? 13. De la movilidad de los pensamientos. Porque ocurre con frecuencia que concibe la mente la inteligencia de cierto pasaje de un salmo. Enseguida se olvida de él sin advertirlo, y el alma, en su inconsciencia, fija su atención en otro texto de la Escritura. Se dispone a meditarlo, pero antes de penetrar a fondo su sentido, inmediatamente surge en su mente un nuevo texto, rechazando ipso facto el precedente. Entre tanto sobreviene otro y nuevo cambio. De este modo el alma va dando tumbos de salmo en salmo, salta del Evangelio a San Pablo, de San Pablo a los profetas, para fijarse después en cierta historia bíblica edificante. Inconstante y vagabunda, discurre de acá para allá por los campos de las Escrituras. Ni sabe rechazar ni sabe retener nada que le plazca. Imposible en este plan profundizar ni esclarecer nada hasta el fin. Disciplente y veleidosa, no hace más que tocar a la ligera y desflorar los pensamientos santos sin producir ni centrarse en ninguno en realidad. Siempre en movimiento, siempre errante y a la aventura, incluso en el tiempo de la sinaxis, se derrama en todas direcciones. Y claro que es que en estas circunstancias no cumple cual conviene con ninguno de sus oficios y deberes. Así, por ejemplo, es la hora de la oración. Vuelve con el pensamiento sobre algún salmo o alguna lectura. Si canta, piensa en otra cosa de lo que dice el salmo. Si lee en voz alta, empieza a proyectar algo que debe hacer después o se ocupa en lo que ha hecho con anterioridad. De esta suerte, ni acoge ni admite con fijeza ningún tema a propósito para detenerse en él o rechazarle. Parece un juguete del azar, ni siquiera está en su poder el retener o guardar las ideas en las cuales se complace. No obstante, es de primera necesidad para cumplir bien nuestros ejercicios espirituales guardar constantemente en nuestro pensamiento el versículo que se nos ha dado como una fórmula de vida para que el principio y fin de los buenos pensamientos esté en nuestra mano. Así, nuestras ideas, lejos de fluctuar a capricho de la inconstancia, gozarán de plena consistencia bajo el dominio de la razón. 14. Respuesta. Medio de fijar nuestro corazón y dar estabilidad a nuestros pensamientos. Isaac. Aunque, según creo,
he respondido antes suficientemente a vuestra pregunta. Al tratar de la oración, no obstante, puesto que me pedís insista sobre ello, expondré brevemente el medio de fijar en Dios nuestro corazón. 3 cosas dan solidez a un espíritu disipado: las vigilias, la meditación, la oración. La asiduidad y la aplicación continua a estos 3 ejercicios establecen al alma en una firmeza inquebrantable. Esta, con todo, no se adquiere si no se consagra además a un trabajo continuo, inspirado no en motivos egoístas de codicia, sino en las necesidades sagradas del monasterio. Pues ahí está el medio de evitar las inquietudes y los cuidados de la vida presente y hacer posible el cumplimiento del precepto del apóstol: orad sin interrupción. El que no ora más que cuando está de rodillas, ora muy poco. Pero quien, estando de rodillas, se abandona a todas las distracciones, no ora nada en absoluto. También es preciso, antes de la oración, ponerse en las disposiciones que se quieren tener cuando se está consagrado a ella, porque es una ley inefable que la actitud del alma depende entonces de las disposiciones que le han precedido, y la veremos ora elevándose hacia las alturas del cielo, ora abismándose en la tierra, según los pensamientos en los cuales se habrá entretenido antes de la plegaria. Aquí terminó la segunda conferencia del abad Isaac sobre la oración, que escuchamos con admiración profunda. Estábamos maravillados por su doctrina sobre el versículo: Dios mío, ven en mi ayuda, Señor, apresúrate a socorrerme, que él había aconsejado a los principiantes como fórmula de oración. Deseábamos nosotros vivamente ponerla en práctica. Habíamos creído que era un mérito breve y sumamente fácil, pero la experiencia nos demostró muy pronto que era aún más difícil que el procedimiento seguido por nosotros hasta ahora. Esta había consistido en discurrir por la Sagrada Escritura, meditando en distintos textos y saltando de uno a otro sin fijarnos en ninguno. Hay constancia, sin embargo, de que nadie, por ignorancia o pocas letras, queda excluido de la vida de perfección. Ni siquiera que la rusticidad es obstáculo para alcanzar la pureza del alma. Todos, sin excepción alguna, tienen un medio a su alcance, breve y eficaz, que consiste en meditar asiduamente este versículo, uniéndose a Dios con la más sincera e íntima intención del corazón. Fin del capítulo 10 de las colaciones. Fin del tercer audio.